¿Ustedes qué dicen? ¿Lo agregamos o no? ¿O lo dejamos afuera? Bueno. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, ahí tenemos el triángulo rectángulo. Vamos a ponerle. Ya dejo entrar al resto de los chicos, ¿no? Esperen. Si a esto le ponemos A esto le ponemos B, y a esto le ponemos C. Y yo digo, bueno, este ángulo lo vamos a llamar, recuerden que los ángulos siempre le ponemos letras griegas, alfa, beta, gamma. Si a este le ponemos alfa, ¿qué es el seno de alfa? Siempre es un cociente, siempre es una división. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? A sobre C. A. A es el cateto opuesto a alfa. Entonces, la medida de este lado, A sobre la hipotenusa, C, a este valor lo llamamos el seno de este ángulo. Y es un valor propio de ese ángulo. ¿Sí? A ver, esperen que hay unos chicos que quieren entrar todavía. Bueno, ¿qué es el coseno de alfa? El coseno de alfa dijimos que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si este es alfa, ¿a qué llamamos cateto adyacente? Al cateto que forma parte del ángulo. Al cateto que forma parte del ángulo. Ese es el cateto adyacente. Entonces eso es B sobre hipotenusa. ¿Y a qué llamamos tangente de alfa? Tangente de alfa es la relación que existe entre los catetos. Llamamos tangente de alfa a la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Estamos? Con esto ya está. Con esto ya está. Una forma de acordarse, media vieja, media antigua, es decir, que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Y que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces acá se forma una palabra que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Es una forma de acordarse, si quieren, y si no, lo más fácil es acordarse esto. ¿Estamos? Pero por ahí, bueno, ay, ¿cómo era? Bueno, SOHCAHTOA. ¿La venga SOHCAHTOA? SOHCAHTOA. ¿Estamos? Bien. Yo les dejé un apunte, se los mandé como tarea de clase. Que es un poco lo que vamos a trabajar hoy, es un poco lo que ustedes estuvieron tomando nota con respecto a esto. Yo no sé si lo imprimen estas cosas, pero por ahí estaría bueno que lo impriman. Entonces, bueno, empezamos a hablar de las razones trigonométricas. A ver, esperen que hay chicos en sala de espera. Bien. Entonces, en un triángulo rectángulo, si este es el ángulo alfa, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, entonces el seno, repito una vez más, es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ¿qué nos dice el apunte? Está en el cuadernillo. Eso está en el cuadernillo, pero yo le hago un extracto del cuadernillo. Esto acá se lo mandé como tarea de clase, la tienen ustedes como tarea de clase. ¿Sí?
Pero también está... Lo que pasa es que yo le hago un extracto del cuadernillo para que no sea tan denso. Resolver un triángulo, rectángulo, resolver un triángulo, significa conocer el valor de sus tres lados y de sus tres lados y de sus tres ángulos. Un triángulo queda perfectamente determinado si se conocen tres de sus elementos, siempre que uno de ellos sea un lado. Para resolver un triángulo rectángulo, como el rectángulo recto ya está determinado, se debe conocer al menos el valor de uno de sus ángulos agudos y un lado. Que eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, cómo, conociendo un ángulo y un lado, podemos conocer el resto de los valores de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Carlos, dice Luna que la aceptes. Bueno. A ver. Bueno. Bueno, por ahí vieron que algunos se conectan y se desconectan. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada empezamos a trabajar con esto? Ángulos de elevación y ángulos de depresión. Entonces, cuando miramos para arriba, este ángulo es de elevación, siempre con respecto a la línea del horizonte, la línea del horizontal. Cuando miro para arriba, el ángulo es de elevación. Cuando yo tengo el ojo acá y miro para abajo, el ángulo es de depresión y siempre lo hacemos con respecto al horizontal. Yo miro para el horizonte, y cuando quiero mirar para abajo, ese ángulo es el ángulo de depresión. Este tipo de problema es cuando el observador está en un balcón, en un avión, en un globo aerostático y mira para abajo. Entonces, cuando miro para abajo, yo la cabeza la tiro así para abajo. Entonces, si yo pongo el brazo en horizontal y miro para abajo, el ángulo que forma el brazo o la visual con la horizontal, ese es el ángulo de depresión. ¿Sí? Bueno, acá hay una serie de... Carlos, ¿sí? dice Caro que la aceptes. Profe. Sí. Buen día, no, disculpa que te moleste. Estoy con problemas de conexión y recién me pude conectar. Juanchi me dice que no puede todavía. Está también con problemas. Ahí, Francisco, ahí me parece que... Bueno, me parece que ahí entró Juanchi. Hola, Carlos. Ahí entró. Ah, bueno. Hola, ¿qué haces, Juanchi? Tenía problemas para conectarme. Bien. Bueno, entonces fíjense, si acá tenemos el observador que está arriba de un techo, si yo miro el avión, este ángulo es de elevación. Este ángulo de elevación. Ahora, si yo miro a la calle, este ángulo es de depresión. Siempre con respecto al horizontal, chicos. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver. Dice, de la altura de un faro, o sea, acá tenemos un faro, ¿no es cierto? Y acá tenemos un observador. Se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión de 60 grados. O sea, este es el ángulo de 60 grados, está marcado, pero yo se lo marco más todavía. Si dicho faro tiene una altura de 20 metros, o sea, esto tiene 20 metros, ¿a qué distancia se ubica el bote con respecto al pie del faro? O sea, ¿cuál es esta distancia? Vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Algo ya hicimos la clase pasada de la mamá y todo lo demás. Bueno, a ver, ¿cómo lo plantearían, chicos? Vamos a discutirlo un poquito. Primero, hay que reconocer que hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Este ángulo de 60 me importa para este problema? Sí. ¿Y dónde lo ponemos?
O sea, para sacar el otro. Claro, o sea, sacar el otro ángulo. Pero Claro. no. Si este no es de 60, pero, claro, pero este ángulo está afuera, entonces a mí en realidad el que me interesa es este, el que está dentro. ¿Y de cuánto es ese ángulo? 30, ¿no? De De 30. 30, ¿no? De 30. De 30. Ay, no. Entonces, este ángulo lo conocemos que es de 30 grados. Si conocemos el ángulo, conocemos su seno, su coseno y su tangente, porque me lo da la calculadora. ¿Está? Ahora, D, ¿qué es de 30? El cateto opuesto. El cateto opuesto. Y estos 20 que son datos, ¿qué son del ángulo 30? El cateto adyacente. El cateto adyacente. O sea, esto es cateto opuesto del de 30. Esto es cateto adyacente del de 30. ¿Quién nos vincula cateto opuesto con cateto adyacente? Tangente. La tangente. ¿Quién me vincula cateto opuesto con cateto adyacente? La tangente. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Que la tangente de 30, ¿a qué es igual, chicos? AD sobre 20. Al cateto opuesto, que es D, en este caso es incógnita, la distancia que hay del barco al faro, sobre 20, que es la altura del faro en este caso. Como lo que queremos averiguar es D, entonces esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Entonces 20 por la tangente de 30. Más o menos está la idea, y esto me da la distancia D. Esto lo hacemos de una con la calculadora, todo junto. Hacemos 20 por tangente de 30 igual. 11,54 me dio. 11,54, como decía, 11,54. ¿Está, chicos, la idea? ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, si hay que ir más despacito, vamos todo lo despacito que sea necesario. Ejemplo 2. Está resuelto, pero no importa, lo vamos a volver a hacer. Una mujer de 1,64, o sea, la altura de la mujer es 1,64. Proyecta la sombra está en el piso, acá, esa es la sombra. En el suelo. Si el ángulo de elevación que se forma desde la punta de la sombra hasta la mujer es de 42 grados, entonces calcule la longitud aproximada de la sombra. O sea, estos serían los 42 grados. Estos serían los 42 grados. ¿Estamos? ¿Qué es más o menos, si acá tenemos el Sol, eso vendría a ser el ángulo que forman los rayos del Sol, el ángulo que forma el rayo del Sol con la horizontal. ¿Estamos? Esos son 42 grados. Lo que queremos calcular es esta distancia, le podemos poner X, D, la letra que ustedes quieran. Entonces lo de siempre. ¿Cómo analizo esto? Tengo un ángulo, acá, tengo este ángulo. ¿Qué es 1,64 de ese ángulo? Cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Qué queremos averiguar en este caso? El Adyacente. Cateto adyacente. ¿Quién nos vincula cateto opuesto con cateto adyacente? Tangente. La Tangente. Vale. Entonces, ¿cómo planteamos esto? La tangente de 42, que después me lo va a dar la calculadora eso, ¿a qué es igual entonces? A X sobre 1,64. Al revés. Cateto opuesto, 1,64, Sí, tenés razón. ¿sí? Sobre X. Bueno, es muy parecido al que vimos recién, pero bueno, son otras situaciones.
Atenti ahora. Yo quiero despejar X. Está dividiendo. ¿Qué hago con este X? Lo paso multiplicando al otro lado. Pero ¿qué hago con esa tangente que está del otro lado? La paso a dividir. Lo paso por el- dividiendo. Lo paso dividiendo. ¿Estamos? Entonces, ahí despejamos el valor de X. ¿Está claro, chicos? Entonces, agarro la calculadora y hago esta operación toda en 1. 1,64 dividido tangente de 42. 1,82. 1,82. Muy bien, 1,82. ¿Eso qué son? Los metros de la sombra proyectada. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Seguimos? Sí. Sí. Pregunto porque cada vez que sigo tengo que borrar todo. Bueno, ¿qué me dice acá arriba este problema? Cuando un avión pasa sobre un punto M ubicado en el piso, entonces acá tengo el punto M, acá tengo el avión, una estación de observación que está situada a 4 kilómetros, acá está la estación, lo observa con un ángulo de elevación de 19 grados. Calcule la altura aproximada en la que se encuentra el avión en ese momento. Bueno, a ver, lo hacen ustedes. Bueno, acá está planteado, pero traten de no verlo. ¿Qué es X de 19? El cateto opuesto. El cateto opuesto. ¿Y 4 el dato que tenemos? El adyacente. Bueno, cateto opuesto y a cateto adyacente, ¿quién los vincula? Presente. Tangente. Tangente. ¿Siempre va a ser la tangente? No, estos 3 problemas eran parecidos, pero no. ¿Estamos? Entonces, ¿qué decimos? Que la tangente de 19, ¿a qué es igual? A X A sobre... X sobre 4. A X sobre 4. ¿Cómo despejamos X en este caso? Paso el 4 multiplicando. 4 por tangente de 19 es igual a X. 1,37. ¿Cuánto? ¿Hace falta, profe, hace falta hacer el primer paso? El de ¿Este poner paso? X sobre 4. Yo, Sí, lo hago porque es lo que me orienta a mí a sacarlo después. Yo lo que primero planteo es siempre, ¿cuál es la relación trigonométrica que está en juego? Me parece que sí, Porque si no, no sé cómo lo harías. No, tipo, yo pondría directamente X igual 4 por tangente de 19. Bueno, bárbaro. Pero tenés que Pero tener eso mucha es cancha, dependiendo de si tenés el opuesto o el adyacente, multiplicas o dividís. ¿Perdón? Que digo, dependiendo si tenés el dato del cateto adyacente o el opuesto, si es tangente Claro. ya sabes cuándo multiplicás y cuándo dividís. Sí, pero me parece que uno se despreocupa un poquito de todo eso, directamente planteando la relación y haciendo el pasaje de término. Yo diría que háganlo, que lo háganlo. Me parece que hay que tener mucha cancha para hacerlo de la otra forma. ¿Se entiende, Alejo? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno. Y ahí tenemos todos ejemplos resueltos, que ya están resueltos. Entonces, bueno, vamos a hacer este. Desde el punto más alto de una antena, acá tenemos la antena, acá tenemos el punto más alto, que mide 20 metros, o sea, la altura de la antena es 20 metros. Se observa con un ángulo de depresión, el ángulo de depresión es siempre de la horizontal para abajo, un objeto. Vamos a suponer que acá tenemos una estaca, le ponemos E.
¿Mm? Y acá queremos tirar un alambre para sostener esta antena. ¿Sí? Bueno. Juanchi, ¿te animás a hacerlo? Carlos, yo no entiendo nada. Bueno, pero vamos a ponerle un poquito de onda. Vamos a ponerle un poquito de onda. Primero, hay un triángulo rectángulo acá. ¿Este ángulo de 42 nos sirve? No, va así para saber el ángulo del otro. Claro. ¿Cuánto vale el otro entonces? 48, Claro. ¿Cómo lo sacaste? porque resté 42 a 90. Perfecto. ¿Qué querés averiguar, Juanchi, vos? ¿Cuál es la distancia aproximada entre el punto de observación y el objeto? Bueno, esto que está marcado en azul, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Que acá se llama I. ¿Qué es en este triángulo rectángulo I? La hipotenusa, La ¿no es? hipotenusa. Sería. La hipotenusa. Ahora, vos tenés este lado, la altura de la antena. ¿Sí? Sí. Y tenés el ángulo de 48 grados que lo sacaste recién. La altura de la antena, Ujú. que es un cateto, ¿es opuesto o adyacente de 48? Adyacente. Adyacente. ¿Y vos querés calcular una hipotenusa? ¿Sí? Sí. ¿Quién te vincula adyacente con hipotenusa? ¿El? ¿Qué sé yo? Ah, el ángulo. El coseno, el coseno. El coseno. Claro, ¿El coseno de quién? El coseno de del ángulo. 48. Ajá, por eso. ¿Qué es el coseno de 48? Cateto opuesto, que es 20, sobre la hipotenusa que la llamamos I. ¿No sería ¿Estamos? cateto adyacente? ¿Cómo? Greta de A1, perdón, Greta. ¿No sería cateto adyacente si es coseno? Sí. ¿Yo dije cateto opuesto? No, si dije cateto opuesto me equivoqué. Cateto adyacente. No, dijiste cateto adyacente. Bueno, Carlos dice Angie que la aceptes. ya voy. Vamos a terminar con esto. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de I que está acá abajo? Pasás ahí multiplicando y el Paso coseno ahí divide. Coseno a multiplicando dividir. y el coseno pasa dividiendo. ¿Mm? Y el coseno pasa dividiendo. ¿Estamos? Hago la operación toda de una. ¿Mm? 20 dividido coseno de 48. 29,88 me dio. 29,88. O sea que eso ahí. Claro. Este es el cable que tenés que tirar ahí. Este es el cable que tenés que tirar. De la Sí. punta de la antena al stack. ¿Está? Ok. Sí. Bueno, acá está planteado distinto, pero yo prefiero que lo planteemos así, siempre con los ángulos internos a los triángulos. Decirle a Angie que ahí ya está ingresado. Che, qué bárbaro, 47 chicos. No, me van a matar. Seguimos, chicos. Bueno. Estos son todos iguales. Vamos a trabajar con estos problemas que están planteados acá. Con estos problemas que están planteados acá. ¿Sí? Entonces, son las 9:48. Yo con ustedes tengo hasta las 10:15. Vamos a hacer así. Los chicos que el apellido es A, B, C, D, hacen el primero. A, B, C, D, hacen el primero. Los chicos que apellido es E, F,
GH hacen este. I de Iturriague, J, K, L hacen este. M, N, Ñ no hay nadie, O, P, Q hacen este. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z hacen el último. ¿Estamos? Y los corregimos ahora. Va. La consigna del problema es hallar datos faltantes. Hallar datos faltantes. Entonces, por ejemplo, en el B. Bueno, ¿a quién hay que averiguar? A X y a Y. Tengo un lado y un ángulo. Un ángulo y un lado. Y siempre el triángulo rectángulo, porque estamos trabajando en triángulo rectángulo. Entonces, en todos los triángulos hay... Bueno, a ver, esperen, porque acá no. Yo no me fijé. Este todavía no lo vamos a poder resolver. O sea, Carlos, digamos, tendríamos que averiguar las dos incógnitas. O sea, tendríamos que hacer dos operaciones. Claro. Pero paren. Va, esperen. Porque hay algo que yo no les di todavía. Me arrepentí. Sí, a él no sabía cuál era el adyacente y cuál era el coso, bloque. Claro. Va. A ver, vamos a trabajar con este. Vamos a trabajar con el B. Este ángulo es de 50 grados. Supongamos que quiero averiguar X. Estos son 7 centímetros. ¿Cómo hacemos para averiguar X? A ver, Ramiro. Sí. ¿Cómo hacemos para averiguar X? Tengo este cateto que mide 7 y tengo este ángulo que mide 50. Hacer la Tenés el tangente. cateto opuesto. Sí. Tenés que usar el seno de 50. Perfecto. El seno de 50. ¿Por qué? Y porque 7 es cateto opuesto. Y X es hipotenusa. ¿Quién vincula cateto opuesto con hipotenusa? El seno. Entonces, el seno de 50, ¿qué es igual? Es igual a 7 sobre X. 7 sobre X. ¿Cómo hacemos para despejar X? Intercambias de lugar ahí el seno de 50 por la X. Entonces nos queda 7 sobre seno de 50. ¿Sí? Lo hacemos de una con la calculadora. 9,13. 9,13. O sea que esta hipotenusa vale 9,13. Con los mismos datos, vamos a tratar de calcular Y. Martín, Saulo, ¿cómo hacemos para calcular Y? Con Pitágoras o con... Después, con los mismos datos, o sea, vos tenés que utilizar los datos que tenés, el 7 y el 50. con la tangente. Con la tangente de 50, ¿a qué es igual la tangente de 50? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que en nuestro caso, a 7 centímetros sobre X, va sobre Y. cateto opuesto que es 7,
dividido cateto adyacente que es I. Entonces 7 sobre I. Paso el I multiplicando. Paso la tangente dividiendo. Y hago la operación de una. 5,87 me dio. 5,87 me dice. Esto es 5,87. Valentina Lacia, ¿cómo sabes si hiciste bien las cosas? ¿Qué tiene que cumplirse? Con Pitágoras lo puedes verificar o no. Claro, ¿eh? Una forma de verificar, no lo vamos a hacer siempre, lo vamos a hacer ahora por ser la primera, ¿eh? Una forma de verificar es que se tiene que cumplir Pitágoras. ¿Qué se tiene que cumplir? Que 7 al cuadrado más 5,87 al cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Repito, ¿esto es obligación hacerlo? No, lo hacemos en este primer triángulo para que ustedes vean cómo son las cosas. ¿Estamos? Si yo esto lo quiero hacer con la calculadora, todo de una, hago 7 a la 2 más 5,87 a la 2, para no estar sacando números, 5,87 a la 2. Este lo paso restando, 9,13 al cuadrado. ¿Y qué me tiene que dar esto? 0. Estamos 0 o muy próximo a 0 porque estamos trabajando con algunos decimales, no con todos los decimales. Entonces hacemos 7 al cuadrado más 5,87 al cuadrado menos 9,13 al cuadrado. Ahí me da 0,1. 0,1. Que es casi 0. Entonces eso quiere decir que hicimos bien las cosas. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? Sí, Carlos. Sí, Carlos. Bueno, me alegro mucho. Vamos a hacer el C. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí. Como me quedan menos de 3 minutos de reunión, entonces, ustedes se ponen a hacer el C y nos conectamos a las... ¿Qué hora es ahora? A las 10:10. Nos conectamos a las 10:10. ¿Sí? Sí, Carlos. Carlos, Sí. ¿ahí hay un 0 o es una O? En Un el 0. C. Acá estamos diciendo que 0,1 es aproximadamente 0. O sea que No, estaría... ella te pregunta en el ejercicio C, pero es el nombre del ángulo, no Ah, es... ¿esto? ¿Esto? Esa es una letra griega. ¿Saben cómo se llama esa letra griega? ¿No es omega? Teta. Esa es la letra griega teta. Justo esa hay que elegir. Y bueno, es muy común. Bueno, entonces nos vemos a las... No, pero a ver. ¿No nos podemos conectados ¿Cómo? y silenciamos todo? Sí, dale. Sí. Dale. Vamos a dejar la conexión y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Deme un tiempito nada más para bajar la... Deme un tiempito para bajar la clase, si no después se me mezcla cuando lo quiero grabar. ¿Estamos? Ustedes siguen trabajando, pero denme un tiempito para que yo pueda bajar la clase.